pero tiene que ver todo. Vale. La elaboración del programa formativo de la especialidad, establecer los criterios de evaluación de los especialistas en formación, de los criterios para la evaluación de los supuestos en el supuesto de una nueva especialidad, proponer áreas de capacitación específica, establecer criterios para la evaluación de unidades docentes y formativas, desarrollar valoraciones de propuestas de diplomas de acreditación y de acreditación avanzadas de profesionales en las áreas funcionales propias de esa especialidad, realizar informes, especialmente informes de acreditación de las unidades docentes. Esto no explícitamente no está incluido en la LOPS y que aquí se regula y que es una tarea que realizamos de una forma continuada, y participar en el diseño de planes integrales dentro del ámbito de la correspondiente especialidad, que ya os comentaré algunas cosas, y el diseño del libro de residentes y otras acciones que la normativa marcara. ¿Qué situación nos encontramos en octubre de 2014 cuando nosotros empezamos? Pues obviamente una profesión consolidada, porque yo creemos que con un reconocimiento social muy importante, y un aspecto que sobre todo Amparo conoce muy bien, pues nos encontramos ya una tarea enorme realizada previamente por los grupos de trabajo y los miembros de la comisión, que es la resolución de los expedientes de convalidación, tantos expedientes que fueron llegando a la comisión. ¿Y cuál es la situación más problemática que aparece en ese momento? En ese momento estamos en un momento de disminución de plazas de oferta de especialidad tras la crisis. Ahora lo veremos. Nos encontramos con dos profesiones sanitarias sin articular, como son el psicólogo clínico y el psicólogo general sanitario. Nos encontramos que justo se acaba de aprobar el Real Decreto de Troncalidad, o se aprueba poquito después, en el que en ese momento ya se aprobaba conjuntamente con el Real Decreto la especialidad de psiquiatría de infancia y adolescente. En aquel momento creo que la llamaron del niño y la adolescencia. Y hay un bloqueo, o al menos un no desarrollo, no propuesta, vinculado con la crisis y con otros factores de acreditaciones de unidades docentes, de plazas, etcétera. Un poco para enmarcarnos en esta situación, pues un cronograma de lo que ocurre en la década de los años 10 y 20. En primer lugar, en el 2011, la Ley General de Salud Pública establece en su anexo 7 la creación del máster de psicólogo general sanitario, que es regulado por una orden, cuáles son los requisitos de ese máster de formación en 2013. Como os decía, en el 14 se aprueba el Real Decreto de Troncalidad. En el 15 se aprueba el Real Decreto que regula los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzado. Como os decía, o no sé si lo he comentado, pero en el 2016 el Supremo anula el Real Decreto de Troncalidad por cuestiones presupuestarias, y en el 19, que luego os comentaré algún detalle, el Pleno del Consejo Nacional de Especialidades crea un nuevo reglamento de regulación del Consejo. Y ya en esta década los aspectos más importantes fueron en el 21 la aprobación previa al esperado Real Decreto de Especialidades de un nuevo especialidad, en este caso, que ya está funcionando, de especialista, de título de especialista de Ciencias Sociales de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia. Y en el 22 es cuando se aprueba finalmente el actual Real Decreto que regula las especialidades y las áreas de capacitación específica de la formación sanitaria especializada, que conocéis y comentaremos en detalle algunos aspectos. Y ya en este año, con el inicio del Real Decreto, del título del psiquiatra especialista de infancia y adolescencia, se crea el programa formativo que marca las directrices de las dos especialidades, de psiquiatría y psiquiatría de infancia y adolescencia, y los requisitos de las unidades docentes multiprofesionales de salud mental. Vale, pues es un poco el cronograma de lo que ha ido pasando más importante en estos años, y la idea es comentaros algunos aspectos importantes. Nosotros como comisión, cuando nos constituimos y dadas las circunstancias que en ese momento ocurren, nos planteamos 4 prioridades fundamentales en las que queremos trabajar y consideramos que forman parte de nuestra competencia y son esenciales en el desarrollo de la psicología clínica. Por una parte,
la posibilidad de desarrollar nuevas especialidades en el marco en ese momento del Real Decreto de Troncalidad, especialmente o dando prioridad a la de psicología clínica de infancia y adolescencia. Después, un tema que también consideramos en ese momento de gran importancia y que hacemos todo lo posible junto con las asociaciones científicas, obviamente incluida AEPCP, que es el trabajar y el desarrollar para que los legisladores pudieran entender la necesidad de un itinerario grado de psicología, máster general sanitario PIS. Y luego trabajar, y en ese momento hay un bloqueo y ahora veremos una disminución de plazas, poder trabajar en poder desmontar el bloqueo que existía para el desarrollo de nuevas plazas. Y por otra parte, siempre hemos tenido presente la importancia de que pudiera desarrollarse o trabajarse en dirección de que pudiera existir un plan estratégico que tenga en cuenta las necesidades de plazas de formación y de nuestra especialidad. La evolución de las plazas PIR, que todos lo conocéis, como veis, están aquí y hay dos momentos. Uno, hay como un incremento progresivo hasta después de la crisis, donde se disminuyen incluso en un porcentaje bastante significativo durante bastantes años el número de plazas. Hay un momento en el que hay un crecimiento importante que tiene que ver con que desde dentro de la Dirección de Ordenación Profesional se empiezan a romper este bloqueo que había de acreditación de nuevas unidades y nuevas plazas, y de un año a otro, en 2019, hay un crecimiento muy significativo de plazas. Y como sabéis, después de la crisis del COVID y toda la situación que se ha dado con la salud mental, pues ha vuelto a haber en los últimos años un crecimiento también significativo de plazas, y por lo que nosotros corresponde de solicitudes de acreditación de nuevas unidades docentes y nuevas plazas en unidades ya creadas muy significativas. En ese marco, en el marco del decreto de troncalidad, lo primero que nosotros trabajamos es intentar hacer una propuesta meditada, estudiada y muy fundamentada de qué necesidades de desarrollo tiene la psicología clínica como especialidades, como os digo, en el marco de la troncalidad. En ese momento hicimos un informe de más de 100 páginas en el que planteábamos como 3 posibles especialidades con necesidad de desarrollo: la psicología clínica de infancia y adolescencia, la neuropsicología clínica y la psicología, psico-oncología o paliativos, pero sobre todo incidiendo en la infancia y adolescencia como propuesta al ministerio que nosotros lanzamos de que podían trabajar en el desarrollo de las mismas. Esto se quedó aquí bloqueado porque os decía, porque el Tribunal Supremo tiró para atrás el marco del Real Decreto de Troncalidad de cómo se estructuraban las especialidades sanitarias, y bueno, en ese momento estuvimos a expensas de la aprobación del Real Decreto de Especialidades para, a partir de saber qué solicitaban y cómo se creaban nuevas especialidades, hacia dónde trabajar. El otro terreno que os decía y que conocemos todos mucho y que únicamente voy a dar unas pinceladas que lo justifiquen es el tema del itinerario. ¿El itinerario de dónde surge? De la idea de que tenemos dos profesiones sanitarias de la profesión de psicología con niveles claramente diferenciados. El psicólogo clínico, que se inscribe con una especialidad en ciencias de la salud por el sistema de residencia, y el psicólogo general sanitario, que entraría con una de las profesiones sanitarias que recoge la LOPS a nivel de profesión sanitaria titulada, aunque en nuestro caso el acceso se obtiene a partir de cursar el título oficial de máster de psicólogo general sanitario. La propia Ley General de Salud Pública, en su disposición adicional 7ª, plantea que los estudios de psicología deben de estar claramente jerarquizados, donde exista un grado de psicología. Luego existe la profesión sanitaria titulada y regulada a nivel licenciado graduado, que sería el máster que nosotros conocemos, y después la psicología clínica como una especialidad de ciencias de la salud. ¿Qué ocurre con el itinerario? Primero, que rompe la situación actual de desde el grado acceder directamente a las dos profesiones sanitarias, contraviene de alguna forma al marco de ordenación jerárquica. Y por otro lado, bueno, pues acceder a ambas profesiones del mismo nivel incrementa la confusión entre ambas profesiones claramente diferenciadas por la LOPS. Y además el acceso de la especialidad psicología clínica a través de una profesión sanitaria regulada, como sería el grado, resolvería esa contradicción de la acción de los residentes desde el principio sin tener una formación y titulación sanitaria.
La situación actual del resto de especialidades marca que todas las especialidades que tienen una profesión sanitaria se acceder de ahí, es decir, la idea que existe sería esta. Es decir, la profesión sanitaria puede ser médico, farmacéutico, psicólogo general sanitario, enfermero, son profesiones sanitarias que se acceden con estudios universitarios y que teóricamente, menos en psicología, dan al acceso a la especialidad sanitaria de profesión sanitaria correspondiente. Y un poco lo que hemos ido proponiendo en todo este tiempo, de la mano de todas las asociaciones científicas vinculadas a la psicología clínica y el Consejo General, cuando ha apoyado en esta dirección, es poder acceder desde este itinerario donde la profesión sanitaria de psicólogo general sanitario fuera la vía de acceso al psicólogo clínico. Pero como todos bien sabéis, ese tema ha tenido siempre mucha resistencia por parte de los legisladores y durante estos años no hemos conseguido convencer ni avanzar en esa dirección. En 2019, saltando todos los aspectos relevantes con el trabajo de la comisión y con la especialidad, se aprueba el reglamento interno del funcionamiento del Consejo Nacional de Especialidades y me parece especialmente interesante, aparte de que marque algunas funciones de la Comisión Nacional diferenciales, aquí se estructura el Consejo General, sí, el Consejo Nacional de Especialidades, por una parte con una comisión permanente que está constituida por una serie de representantes de comisiones delegadas. Y aquí nos pareció muy importante la inclusión de la psicología clínica. Como veis, hay 4 comisiones delegadas y una de ellas se llama clínico-asistenciales, y se llama clínico-asistenciales en ese momento porque éramos no solo médicas, sino que estaba la psicología clínica dentro de esa comisión delegada, y de ahí que no se llamara médico-asistenciales. Y como entendéis, se incluyó a la psicología clínica en ese grupo, donde había un presidente, un vicepresidente, que eran los que representaban en la comisión permanente. Y creo que fue un elemento muy importante para, en estos momentos, ubicar a la psicología clínica en el lugar dentro del Sistema Nacional de Salud y las especialidades sanitarias que le corresponde. En la anterior reglamento, había varios grupos con diferente sentido y, como veis, este es el lugar en el que estaba ubicada la psicología clínica y donde los vocales se votaban en función de esas especialidades, y como veis es una amalgama de especialidades de diferente sentido en el que estábamos incluidos, por una parte. Otra de las tareas y funciones que hemos trabajado sistemáticamente desde la Comisión Nacional ha sido alegar y reflexionar sobre los diferentes programas formativos de las diferentes especialidades que han ido renovándolas o que se han ido constituyendo. Como comprenderéis, la más importante han estado en relación a la aprobación del programa formativo de psiquiatría y psiquiatría de la infancia y la adolescencia, en la que tanto las asociaciones científicas vinculadas a la psicología clínica como nosotros como comisión realizamos muchas alegaciones de mucho calado y de mucho fundamento. En nuestro caso enumeramos 21 y, por desgracia, no fueron tenidas en consideración prácticamente ninguna, es decir, que nuestras alegaciones y valoraciones no fueron tenidas en cuenta. La única que fue tenida en cuenta de una forma significativa fue la que se refería a este párrafo, en el que planteaba que los que los psiquiatras de infancia y adolescencia deberían liderar los equipos multidisciplinares. En eso escucharon un poco nuestras demandas, pero un poco parcialmente, porque lo que plantearon como cambio es que cambiaron liderar por integrarse y, en su caso, liderar los equipos multiprofesionales. Es decir, que había que mirar con lupa para ver esa pequeña modificación, que, bueno, en un sentido puede ser significativo, pero no deja de estar argumentado en la misma dirección. A ese programa formativo de las especialidades de psiquiatría, compartiros que uno de los argumentos que hicimos y que fue argumentado fundamentalmente por la representante de AEPCP, Mercedes Borda, en la Comisión Nacional, fue un poco como intentar transmitir y hacer ver que una de lo que hace el programa formativo es darle muchas competencias que tienen mucha fundamentación psicológica. Lo que planteamos es un análisis de aquellos
de la trayectoria curricular de de las dos formaciones de psicología y medicina, y cómo la de medicina tenía pocos elementos vinculados con esas intervenciones de evaluación, de psicológicas, de revisión de pruebas diagnósticas que plantea el programa, y un poco intentamos argumentar cómo era difícil justificar esas competencias tan grandes dadas a esa profesión desde la formación, desde la formación especializada directamente. Pues bueno, como veis, no se tomaron en consideración. Bueno, para ir terminando, que el tiempo vuela cuando uno se pone a hablar y no se da cuenta, y que me estoy acercando al final del tiempo que me habían asignado, comentaros algunas pinceladas de la situación actual. Vale. ¿Qué situación actual tenemos? Pues seguimos teniendo dos profesionales sanitarias de la psicología no articuladas. Tenemos un programa de la especialidad de 4 años que queremos revisar, que queríamos haberlo revisado en relación a la creación de la especialidad de psicología de infancia y adolescencia, que como sabéis, de momento no está tirando para adelante, del mismo modo que en psiquiatría los planes formativos los han revisado con ambas especialidades y por tanto está pendiente, y cuando hemos solicitado a la Subdirección General de Ordenación Profesional revisarlo, nos plantean que la revisión la hacen a partir de sus prioridades y que de momento nuestra especialidad no está en esas prioridades. Otro elemento que nos encontramos son con la especialidad de infancia y adolescencia de psiquiatría desarrollada y la aprobación del Real Decreto de Especialidades y la ausencia de un plan estratégico de desarrollo y planificación de la especialidad. Respecto a esto último, nos resulta sorprendente que sí que existe una planificación, aunque luego no se lleve a cabo completamente, de la formación sanitaria de medicina, donde nosotros intentamos solicitar incluirnos, pero bueno, parece que solo está vinculada con las facultades de medicina y con el desarrollo de especialidades de medicina, y por tanto quedamos excluidos en los trabajos que pueda realizar el Ministerio en planificar y prever las necesidades y el desarrollo de plazas y de profesionales especialistas de la psicología clínica. Y para terminar, si Carmen me da permiso en 3 minutos, me gustaría comentar algunas pinceladas de cuál es la situación actual de la regulación de la formación sanitaria especializada y cuál es el momento en el que se encuentra nuestra especialidad. Como sabéis, la regulación de la formación especializada parte de la LOPS y luego está regulada por 2 reales decretos, el de diplomas de acreditación y el de especialidades y ACES, el que se acabó de aprobar el año pasado. Los diplomas de acreditación, y esto ahora es importante, implican 2 tipos de diploma, de acreditación y de acreditación avanzada, que definen un área funcional que implica la agrupación de puestos de naturaleza común en cuanto al objetivo de trabajo que desarrollan, ¿vale? Que por tanto no están relacionados solo con una profesión, y con una serie de criterios de actividad de formación continuada para que se puedan acreditar. Hay una comisión de formación continua del Sistema Nacional de Salud que se encarga de promover estos diplomas, y por otra parte, las especialidades y áreas de capacitación, el cambio más significativo que ha marcado la nueva norma es que las especialidades, para iniciar su procedimiento, habrá solo la competencia de las sociedades científicas o desde dentro de la Comisión de Recursos Humanos, y se exige que esas sociedades científicas representen al menos el 70% de los profesionales de ese área. Por otra parte, se requiere para poder aprobarlas que 7 consejerías de sanidad hayan dado un informe favorable al desarrollo de la especialidad y que luego la mayoría de las comunidades autónomas den el visto bueno a esa especialidad. Para las áreas de capacitación específicas son las comisiones nacionales, una o varias, las que pueden promover esas áreas de capacitación. ¿Cuál es la situación de la psicología clínica en este momento en el desarrollo de áreas funcionales? Entendiendo tanto especialidades como diplomas avanzados o áreas de capacitación específicas. Pues como que tenemos 3 patas en las que se están desarrollando cosas y las que un poco todos pensamos que el futuro del desarrollo de la psicología clínica debe ir, que es infancia, adolescencia, psiconcología y paliativos y neuropsicología clínica. Como todos sabéis, infancia y adolescencia lleva un enorme y larguísimo recorrido, previo ya a la troncalidad y a la creación de la especialidad de psiquiatría, infancia y adolescencia.
Actualmente, y a partir del Real Decreto de Especialidades, varias asociaciones científicas, todas las que representan los psicólogos clínicos que trabajan en ese ámbito, se pusieron en marcha a trabajar para proponer esa especialidad, y no ha podido llevarse a cabo porque el Ministerio ha considerado que las exigencias tanto de la representatividad como la ausencia de informe de las comunidades autónomas no se han podido llevar a cabo, o no se han podido o no han cumplido el requisito. En resumen, la impresión es que en estos momentos hay una ausencia de voluntad del legislador para el desarrollo de esta especialidad, y ya veremos en los próximos meses qué va ocurriendo. Respecto a psico-oncología y paliativos, tenemos 3 pasos: el diploma de paliativos, la especialidad de psico-oncología y paliativos y un ACE dentro de medicina paliativa, que nos pilla más lejos, pero está relacionado en el ámbito. La propuesta de diploma de paliativos a nosotros como comisión nos ha llegado recientemente y nos llegó hace 5 años para valorarla, y plantea 4 diplomas para psicología, medicina, enfermería y farmacia, y en psicología clínica incluye otorgar ese diploma tanto a psicólogos clínicos como a psicólogos general sanitarios que hayan estado trabajando o especializándose en ese ámbito. Y la Asociación Española de Cuidados Paliativos, bueno, indicaros que se muestra en contra de ese diploma. Respecto a psico-oncología, pues hay una propuesta de la Sociedad Española de Psico-Oncología, apoyada por el Consejo General de la Psicología, que plantea 3 vías de acceso a esa especialidad, que puedan ser de psicólogos sanitarios homologados, general sanitario PIR, y plantea unos criterios en ese documento que os pongo aquí de convalidación similares a los que existieron cuando se convalidó en el Real Decreto del 98 el PIR. ¿Esto qué implicaría desde ese punto de vista? Que la especialidad se plantea desde ese punto de vista otorgarse al psicólogo general sanitario sin el PIR, si cumplirá estos requisitos de tiempo de especialización en psico-oncología. Y luego, respecto a las ACES, pues varias asociaciones médicas, tanto de paliativos como de otras especialidades, están planteando el desarrollo de un ACE de medicina paliativa, es decir, de una superespecialidad de medicina paliativa, donde obviamente aquí no estaría psicología porque son todas especialidades médicas. Y respecto a neuropsicología, lo que sé y de forma indirecta es que bueno, hay una comisión de redacción o un grupo de trabajo de varias instituciones, sociedades científicas, y también creo que por la parte del Consejo, de trabajar en esa dirección. Y para terminar, y brevemente, algunas pequeñas pinceladas o reflexiones finales. Primero, una cosa obvia, pero que creo que te la encuentras continuamente: la psicología clínica tiene un encaje bastante complejo en nuestro sistema sanitario y que requiere como mucho trabajo y mucho debate y mucho dedicación y mano izquierda a veces para poder conseguir o ser entendidas cosas. El desarrollo como especialidad en algunos aspectos depende mucho de la voluntad del legislador y de nuestra capacidad de convencerle. Nuestra experiencia en la Comisión Nacional ha variado mucho en función de quién haya estado en la Dirección de Ordenación Profesional para poder dialogar, ser entendidos o trabajar en la misma dirección, o a veces tener muchas dificultades y bloqueos. Por otra parte, creo que es algo obvio que tenemos dentro de la psicología, que necesitamos seguir desenmarañando los múltiples conflictos de intereses que tenemos dentro de la psicología. Y finalmente, volviendo al itinerario, mi impresión es que no sé si estamos en un momento ya diferente, pero probablemente el que se hubiera desarrollado desde el principio hubiera evitado muchos de los problemas del presente. Y la pregunta es si estamos todavía a tiempo. Y bueno, muchas gracias por la atención. Siento haber pasado un poquito del tiempo y espero que haya sido de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A continuación va a intervenir Amparo Belloc, que también presidió la Comisión Nacional de la Especialidad desde 2007 a 2014, si no me equivoco. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Bueno, pues a participar en esta jornada, aunque sea virtual, de los 25 años de la especialidad, y agradezco muchísimo la intervención de José, te felicito por ella, entre otras muchas cosas porque has puesto sobre la mesa una serie de temas que, bueno, pues yo desconocía o no estaba muy al tanto y al loro. La jubilación tiene estas cosas que uno se desconecta muchas veces.
y me parece, bueno, pues genial, y muy importante. Muchísimas gracias por todo lo que has aportado. Ahora tengo que ver si consigo compartir mi pantalla, que no sé, a ver, esperar un segundito, que, a ver, porque no me deja ahora. Hoy empezamos. Vale. Perdonar, ¿eh? Aprovecho para decirte que aquí te dan las gracias y distintas compañeras. Muchas gracias, José, por una ponencia fantástica. Eso lo dice Rafa Ballester y Lecina también. Y Laura, otra compañera, que te felicitan. Gracias, José, y gracias por mencionarme a mí también. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo no te iban a mencionar? Si eres el alma, efectivamente, como muy bien ha dicho José. Bueno, empiezo y así espero que después podamos preguntar y debatir sobre todas estas cuestiones. Obviamente estamos en los 25 años, las bodas de plata, ¿no?, de la especialidad, que va de 1998 a 2023, ¿vale? En estos años han pasado muchas cosas. En esta especie de diagrama o de serie del tiempo, ¿no?, he marcado algunas de las cosas que me parecen más importantes. La primera de ellas es que en 1976 empieza oficialmente el sistema MIR, es decir, la formación de los médicos especialistas en España se acoge a ese modelo, al sistema interno residente, que proviene en parte de Alemania y que fue en su momento asumido como el único válido por los Estados Unidos. Posteriormente va a ser asumido por otros muchos lugares y que marca un punto de inflexión, me parece a mí, para un poco situarnos históricamente. El otro gran punto importante, bueno, a partir de ahí empiezan a surgir los sistemas PIR en distintas comunidades, en Asturias, en Castilla y León, después seguirá Andalucía, Madrid más adelante, Galicia, etc. Pero también en el 85 se publica ese informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, que modifica y cambia de una manera sustancial los planteamientos acerca de la atención psiquiátrica en este país. En el 86 se publica la Ley General de Sanidad, otro de los acontecimientos fundamentales, y así, bueno, todo esto ya lo conocéis y lo conocemos, pero simplemente era por recordarlo, hasta que llegamos a la creación de la especialidad en 1998. La creación de nuestra especialidad, un poco al hilo de lo que estaba diciendo José también, siempre ha estado marcada por una serie de incongruencias. En 1993, habiendo existido ya una serie de comisiones, o mejor dicho, de publicación de convocatorias PIR en distintas comunidades, en 1993 se publica la primera convocatoria PIR a nivel estatal, con esas, no llegan 50 plazas, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero no había especialidad. Hasta el 98 no se crea la especialidad. Es decir, esta es la primera incongruencia, que tiene mucho que ver con lo que José decía de, bueno, que depende mucho del legislador. Es decir, siempre hemos dependido del legislador que esté en ese momento, ¿no? Entonces, esta es una de las incongruencias que a mí siempre me ha roto bastante la cabeza. Es decir, se hace una convocatoria para la formación de especialistas en psicología clínica a nivel estatal, pero hasta 5 años después no se crea la especialidad. Os recuerdo que además cuando se crea la especialidad se recurre especialmente por varias sociedades de psiquiatría. Tuvimos las distintas sociedades científicas, fundamentalmente AEN y AEPCP, que eran las que estábamos entonces en funcionamiento, que, bueno, pues que apelar y trabajar desde el mundo judicial y jurídico para ganar ese recurso, porque habíamos tardado 5 años, pero se podía ir todo al traste, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues finalmente se consiguió que la especialidad saliera adelante. La siguiente cosa interesante es esta, el siguiente diagrama, ¿no? Desde el primer programa PIR que se publica en el 93, que duraba 3 años, hasta la especialidad de psicología clínica pasan otros 6 años. Y desde la creación de la especialidad clínica hasta que se publica el segundo programa PIR
pasan 11 años. Todo esto nos sitúa de nuevo en lo que intentaba deciros antes, ¿no? Es decir, nuestra especialidad ha tenido siempre un recorrido duro y difícil de cara a la administración, no de cara a la sociedad, no de cara a los ciudadanos o a la ciudadanía en general, sino de cara sobre todo a los organismos oficiales. En una gran parte de este recorrido, especialmente en estos 11 años, especialmente en los últimos, yo diría que desde el 99 hasta bien entrada el siglo en el que estamos actualmente, la Comisión Nacional y las sociedades científicas se han encontrado bastante aisladas y bastante solas. Me refiero a que el apoyo del Consejo General de la Psicología, con excepciones puntuales, no ha sido constante. Yo diría que ha sido más bien inestable. Nunca he entendido por qué. Agradezco que esté aquí Fernando Chacón, porque realmente nunca he entendido por qué. Nunca he entendido por qué de ese apoyo inestable cuando no en contra directamente. No ha sido en todos los momentos, por supuesto, ni ha sido en todos los aspectos, por supuestísimo que no. De entrada sí que se apoyó y además se defendió y además contamos con ellos. Pero en algunos momentos, especialmente todo lo que tuvo que ver con el periodo de la acreditación y después con el máster o con la creación del máster en psicología sanitaria, hubo muchos debates que a día de hoy yo creo que bueno, no nos han beneficiado a prácticamente nadie. Esta fue la foto, digamos, de la primera comisión nacional de la especialidad. Las 3 personas que veis aquí delante, digamos, eran las políticas y técnicos del ministerio, y estos éramos los pobrecicos que estábamos en esa primera comisión nacional de la especialidad. Señalo muy especialmente a Begoña Olavarría, que la conocéis todos, y a María Eugenia Díaz, que fueron presidenta y secretaria respectivamente durante bastante tiempo, como ha comentado también Carmen antes, de la especialidad. Ante todo esto, mi pregunta es, ¿de verdad son solo 25 años? Es decir, efectivamente, desde un punto de vista oficial, desde 1998 hasta hoy han transcurrido 25 años, pero si miramos un poquito más atrás, las primeras facultades de psicología en España son de 1974. En 1976 el sistema MIR es el elegido por el país para la formación de especialistas sanitarios y mucho tiempo después se crea una especialidad sanitaria para la psicología clínica. En ese sentido, bueno, pues yo pondría esto, ¿no? Diría, bueno, pues mantengamos la calma que solamente tenemos 50 años, ¿no? Si juntamos todo, ¿no? Cosas que hemos hecho bien en todo este tiempo. Yo creo que hemos hecho bastantes cosas bien. La especialidad de psicología clínica es una especialidad sanitaria del sistema nervioso, del Sistema Nacional de Salud, implantada o con implantación en todo el Estado de una manera indiscutible. Se ha introducido también la atención psicológica especializada en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con limitaciones, con críticas, con problemas, pero está incluida la atención psicológica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, lo que significa que la ciudadanía tiene derecho a acceder a la atención psicológica especializada, ¿vale? Se consiguió, no sin esfuerzo, ajustar el programa de formación a la duración que habitualmente, al menos en ese momento, tenían la duración de los programas formativos de otras especialidades sanitarias. Actualmente ya no están así. Muchas de las especialidades, por no decir la mayoría, de especialidades médicas tienen 5 años. Y se ha producido también, como ha explicado muy bien José, un incremento paulatino, a pesar de los problemas vinculados con la economía, etcétera, de las plazas PIR y, consecuentemente, también de las unidades o servicios acreditados para proporcionar la formación a través del sistema interno residente. Todas estas cosas las hemos hecho bien, ¿vale? Y la otra cosa que también se ha hecho bien, no me estoy refiriendo ahora ni a por supuesto, ni a la comisión de la especialidad, sino como colectivo. Como colectivo
el reconocimiento de los profesionales como facultativos especialistas. Esto, que parece que es obvio, es decir, en principio tendría que ser casi automático, no ha sido en absoluto automático, ni ha sido tan obvio para las comunidades autónomas, por ejemplo, ¿vale? El reconocimiento de los profesionales de psicología clínica como facultativos especialistas tampoco ha sido fácil. Ha requerido muchísimas intervenciones a todos los niveles y afortunadamente con el paso del tiempo se ha ido consolidando, ¿vale? Pero bueno, pues es un ejemplo más de por qué o cómo, no por qué, porque el por qué sinceramente no lo sé, pero sí cómo la psicología clínica, nuestra especialidad, siempre ha tenido y está teniendo problemas continuamente, en parte debido a eso que comentaba José también, ¿no? La dificultad de encajar en el sistema nacional de salud. Con todo esto, bueno, pues sean 25, sean 50 o sean los años que sean, poco a poco hemos ido desarrollándonos hasta, bueno, pues llegar a un momento que es un poco el actual de relativa calma, aunque José obviamente ya nos ha explicado que la calma nada, pero bueno, de alguna manera sí nos hemos consolidado, hemos hecho una serie de cosas y tengo un poco la impresión de que a veces cuando llegamos a una meta, ¿no?, pues es posible que los colectivos y sobre todo las personas que forman los colectivos, y me refiero sobre todo a las últimas generaciones, piensan que ya han llegado y que se pueden dormir en los laureles. Pues no, no se pueden dormir en los laureles, sobre todo si no se tienen en cuenta las cosas y los problemas que siguen sucediendo, como muy bien nos acaba de explicar José, y todo eso, bueno, pues creo que nos debe hacer reflexionar y nos debe hacer pensar en que no hemos llegado a ninguna meta, estamos en el camino, ¿vale? Quizá tampoco tenga mucho sentido hablar de metas, ¿vale? Pero sí de objetivos que hay que ir cumpliendo. Y en esa búsqueda de objetivos y cumplimiento de objetivos, a mí lo primero, obviamente, que se me ocurre es volver a hablar o mencionar, aunque no me voy a detener en ello porque ya lo ha dicho José muy bien, en los problemas del itinerario formativo. Creo que, bueno, pues perdonad por la tontería de esta diapositiva, pero creo que tenemos que reflexionar sinceramente sobre ello. Tenemos que empezar de nuevo, tenemos que pensar en qué estamos metiendo la pata, por qué no hemos conseguido realmente convencer a quienes teníamos que convencer, por qué no hemos conseguido el apoyo suficiente del Consejo General de la Psicología en España, por qué no hemos conseguido el apoyo y la comprensión del mundo universitario, es decir, qué cosas no hemos hecho bien. Yo soy de la opinión de que cuando algo que uno tiene muy claro y cree que es muy lógico no consigue convencer al resto de las personas, es posible que es que realmente no estemos haciendo las cosas bien, no las hayamos planteado suficientemente bien. No solo que no hayamos batallado, luchado y explicado, sino que si no hemos podido convencer a los demás de que nuestros argumentos, desde nuestro punto de vista, son muy válidos, algo estamos haciendo mal. Porque el resto del mundo no es tonto. Por lo tanto, si no hemos conseguido entendernos y convencer de nuestro planteamiento, algo tendremos que replantearnos. En cuanto a ámbitos, aparte de este, que desde mi punto de vista son manifiestamente mejorables y que, bueno, pues tienen que ver con esto que intentaba decir antes, de no dormirse en los laureles. Creo que hay 4 ámbitos, en realidad 5, pero bueno, sobre todo 4, que tienen que ver con los aspectos siguientes: a nivel asistencial, a nivel de formación, a nivel de organización y de gestión y a nivel de investigación. Cosas que, en las que no estamos desarrollando todo lo que deberíamos desarrollar o trabajando de la forma más óptima posible. A nivel asistencial, obviamente, las agendas. El tema de las agendas es un problema importante para todas las personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud. No están ajustadas a las necesidades que tienen los especialistas y las especialistas en psicología clínica para hacer sus intervenciones. El uso de las guías clínicas y la valoración o evaluación de la eficiencia y la eficacia de las intervenciones
no está realmente siendo objeto de análisis por parte de la mayor parte de las personas, de los psicólogos clínicos que están trabajando en el Sistema Nacional de Salud. No quiere eso decir que no haya quien sí que lo evalúa o quien sí que las utiliza, pero me refiero que le estamos dando, parece que se le da poca importancia a esto y desde mi punto de vista es crucial. Y el último aspecto creo que también es importante. ¿Cuál es la cartera de servicios propia del psicólogo clínico, de la psicología clínica? ¿Sobre qué tendremos que centrarnos? ¿Qué es lo que es necesario atender? Estamos asistiendo, sobre todo desde la famosa pandemia, a un incremento espectacular y paulatino del interés de las personas por la salud mental, la desestigmatización, etcétera. Pero muchas veces escuchamos que la gente tiene ansiedad y depresión, pero ¿eso quiere decir que tengan trastornos de ansiedad? ¿Y qué trastornos de ansiedad? ¿Y con qué gravedad? ¿Eso quiere decir que tienen trastornos depresivos o trastornos del estado de ánimo? Es decir, realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante por explicar y explicarnos sobre cuál es realmente la cartera de servicios a las que se debe o las que podemos atender o debemos atender, por supuesto, desde el Sistema Nacional de Salud, porque a lo mejor no todo es atendible, no todo es prioritario. Por lo que se refiere al aspecto de la formación, ¿cuál es la calidad de la formación que están recibiendo los PIR? ¿Se está haciendo algún seguimiento del programa, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico? ¿Hay algún análisis o alguna propuesta clara sobre la formación continuada para los PIRes, pero también para los psicólogos y psicólogas clínicos que están trabajando en el Sistema Nacional de Salud? ¿Hay algún planteamiento acerca de la reacreditación, no solo de los centros, sino también de las personas? Revisión y ajuste del programa. ¿Revisión y ajuste a qué? A las necesidades asistenciales actuales, que no son las mismas probablemente que en 1998, ¿vale? A los desarrollos actuales, a las dificultades, los inconvenientes, etcétera, que se encuentran los tutores para hacer cumplir el programa. Estoy segura de que hay dificultades, porque todos estamos vinculados o tenemos compañeros y lo escuchamos, ¿no? Pero no sé en qué medida se está tomando en serio esta cuestión. Y el otro elemento que me parece importantísimo es la supervisión. ¿Los tutores están recibiendo algún tipo de entrenamiento para la supervisión? Me temo que no, la mayor parte de ellos. Que la mayor parte de ellos hacen supervisión de la mejor forma que entienden y saben y por su propia iniciativa de preparación, pero no se está ayudando ni avalando ni a los tutores para que perfeccionen sus capacidades de supervisión. Y al mismo tiempo, no sé si esto ya es irse un poco de madre, pero la supervisión del supervisor, es decir, en qué medida el tutor tiene acceso a que supervisen su propia actuación como tutor. Con respecto a la organización y gestión, creo que es absolutamente irrenunciable la búsqueda y la pelea de servicios y unidades de psicología clínica. Sé que es difícil, como todo, ¿no? Todo es difícil, pero me parece que muchos de los problemas que ha estado comentando José, muchos de los problemas que tiene la propia especialidad, muchos de los problemas que tienen los tutores, por ejemplo, o son debidos al hecho de que están dispersos, ¿no? Es decir, están dispersos no solo en muchos casos bajo digamos, la gestión de un psiquiatra, ¿vale? Que suelen ser los jefes de servicio, los jefes de las unidades de salud mental, que ya la mayor parte de ellas tampoco se llaman ya de salud mental, sino de psiquiatría, pero también hay muchos que están dispersos por distintas partes de los hospitales y de los centros,
¿Qué coherencia tiene esto? Es decir, a mí me parece que la búsqueda de unidad y la búsqueda de lógica en el funcionamiento de la psicología clínica pasa de una forma importante porque se creen servicios y unidades específicos de psicología clínica. Hasta el momento solamente se han creado, y muy recientemente, dos. Uno de ellos, y los dos además en Cataluña, ¿vale? Y uno de ellos es en el Hospital de Bellvitge, dirigido en estos momentos por una psicólogo clínico, ¿vale? Y me parece que eso es un logro muy importante. Estuve hace muy poquito con ella y me comentaba las ventajas y la utilidad que tiene precisamente la creación de la unidad específica de psicología clínica dentro del propio hospital y cómo, de hecho, ha sido a partir un poco de la demanda de los compañeros de distintas especialidades médicas, incluyendo psiquiatría o psiquiatras, quienes han ayudado y apoyado y avalado la creación de esa unidad específica de psicología clínica. Por otro lado, también, obviamente, el incremento de los facultativos especialistas, es decir, si no hay no hay tutores disponibles, difícilmente va a haber incremento de plazas PIR. Es decir, la presencia inexcusable e importantísima de facultativos especialistas de psicología clínica es un paso absolutamente necesario para que surja o se pueda hacer todo lo demás. De hecho, el incremento, como pongo aquí al final también, de las plazas PIR es un requisito absolutamente necesario. Y mi pregunta es siempre, es decir, cuando salen números y que me parecen muy respetables, la próxima vez 50 plazas más, 30 plazas más, 40... A ver, ¿cuáles son las necesidades? Porque el análisis de necesidades es el que al final decide o hace que se decidan o se planteen de una manera razonada y razonable el número de plazas PIR. Si nos guiamos por la ley, cada facultativo especialista puede tener hasta 4 PIRes, es decir, que puede haber muchísimos más de los casi 300 que hay ahora, ¿no? Pero eso tiene sentido, ¿cómo se puede hacer, ¿no? Y las otras dos cuestiones tienen que ver con algo que ya ha comentado José y por lo tanto no me voy a detener en eso, las subespecialidades de psicología clínica y o especialidades adicionales, ¿no? Solamente un comentario con respecto a las subespecialidades. No me estoy refiriendo ahí o no pretendo referirme a especialidades que estén por debajo, ¿no?, de la psicología clínica, como por ejemplo la neuropsicología, o como la de cuidados paliativos o la de infancia. No me refiero a eso, ¿eh? Para mí esos son especialidades adicionales, ¿vale? Cuando hablo de subespecialidades me refiero a áreas de trabajo específicas del psicólogo o de la psicología clínica. No es la misma, el mismo tipo de trabajo el que se requiere para el trastorno mental grave que para trastornos de ansiedad o que para el trabajo en una unidad de pediatría o una unidad de intensivos. Es decir, y dentro, además de cada uno de esos grupos, macrogrupos de trastornos que he dicho así un poco al aire, pues probablemente haya que especializarse o haya que plantear subespecialidades. A lo mejor no de una manera regulada tal cual, pero sí que haya centros que estén especialmente acreditados o especialmente capacitados para tratar, se me ocurre, por ejemplo, trastornos de personalidad, y donde uno pueda remitir ahí a personas, incluso a los propios tutores, para que se formen o adquieran una formación específica. Me estoy refiriendo a eso, es decir, porque en estos momentos, ¿qué pasa? ¿El psicólogo clínico puede atenderlo todo? Es decir, son o somos una especie de superhombres y supermujeres que somos capaces de atender desde las necesidades de un episodio psicótico agudo hasta un trastorno de pánico. Es decir, me parece que hay que ir un poco en ese sentido, ¿no? De buscar especialidades o subespecialidades de psicología clínica. No sé si en un mismo lugar, en distintos centros, no sé cómo, realmente no sé cómo, ¿vale? Pero es algo que me preocupa especialmente. El cuarto ámbito es el de la investigación, ¿no? El establecimiento de alianzas para
hacer investigación me parece importantísimo y no se está haciendo de manera suficiente, al menos a mi entender. Aparte, obviamente, hay que valorar y hay que apoyar a las personas que hacen investigación dentro del Sistema Nacional de Salud. Para mí deberían ser todas. Y deberían ser todas porque, bueno, desde mi punto de vista, no hay una buena práctica si no hay una buena crítica de esa práctica y no hay una buena comunicación de esa práctica. Y todo eso tiene que ver con la investigación. La investigación ya sé que no da tiempo, ya sé que la asistencia nos come, ya sé que todo eso lo sé, pero a lo mejor si uno se plantea que el hacer investigación no es ir a lo último y a lo más puntero y a la última técnica y a la última, sino en reflexionar sobre si lo que se está haciendo está bien hecho o es mejorable, a lo mejor entonces sería más fácil, ¿no?, para todos el concienciarse, ¿no?, de que hay que investigar, de que hay que hacer investigación y hay que publicarla. Porque, como muy bien decía José, estamos en un sistema, la psicología clínica está en un sistema complejo, como es el dominado por un sistema biomédico, un sistema médico fundamentalmente. Y ahí la investigación se valora y se premia. Y por lo tanto, el que los psicólogos y psicólogas clínicas hagan investigación y publiquen es una magnífica carta de presentación y de defensa de cara a adquirir, digamos, un estatus que no a niveles individuales, por supuesto que hay gente que investiga y lo hace muy bien, sino que como colectivo, bueno, pues seamos también considerados como centros o como personas que se preocupan por investigar. No hay nada tan práctico como una buena teoría, obviamente, ¿no? Y la ventaja que tiene en estos casos, desde mi punto de vista, la psicología clínica, es que permite o puede permitir que esa teoría, como se decía clásicamente, sea asesinada tarde o temprano por la experiencia. Es un camino de ida y vuelta, la práctica y la teoría. Desarrollar, o mejor dicho, separar ambos contextos y ambos contenidos, ambos tipos de contenidos, me parece que es un error en el que no se debe seguir cayendo, porque sinceramente creo que la mayor parte de las psicólogos y psicólogas clínicas hacen poca investigación. En este sentido me sumo a estas palabras, ¿no? La psicología clínica progresará en la medida en que sea capaz de practicar el eclecticismo, intentando reconciliar entre sí esas doctrinas que parecen ser las mejores, las más verosímiles, las más útiles, aunque procedan de sistemas teóricos diferentes. No quiero decir con esto, cuando me sumo a esta afirmación de Héctor Fernández Álvarez, que el eclecticismo sea el todo vale, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Hay que leer las siguientes líneas. Las mejores, las más verosímiles, las más útiles. Las teorías son importantes, pero la utilidad, verosimilitud de las teorías es lo que al final hace que sean realmente importantes. En cuanto a, para ir terminando, las dudas y la posible búsqueda de soluciones consensuadas, bueno, pues José ha mencionado ya varias de ellas, ¿no? Pero creo que tenemos una serie de problemas para los que hay que buscar soluciones, intentando no caer, digamos, en el error, como los errores que nuestra generación cometimos, intentando buscar el consenso, ¿no? Es decir, qué hacer con el máster y sobre todo qué hacer con las personas que hacen el máster. Cuando me refiero a qué hacer es qué hacer en relación con la psicología clínica, por supuesto. El tema de la psicología clínica en atención primaria. Hay algunas experiencias, las que están planteándose, sobre todo desde el SICAP, el estudio de Cano, etcétera, que me parecen muy interesantes, pero creo que tenemos que abordar más y que plantearnos mejor cómo hacerlo y de qué forma hacerlo, ¿vale? Y algo que me parece que, bueno, pues que está por ahí, y que como sociedad científica y como psicólogos y psicólogas clínicas tendríamos que estar pensando y anticipando qué va a pasar. En primer lugar, porque cada vez hay más voces que están hablando de una disgregación
de la formación especializada en función de las distintas comunidades autónomas. Y, en segundo lugar, el segundo gran tema es la acreditación de hospitales y centros de salud mental privados para la formación de especialistas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué opiniones hay sobre eso? En definitiva, todas estas personas que veis aquí, en su momento, las que tienen el pichurrito este es porque están jubiladas, creo que Pepe Leal también. Empezamos un camino que no ha sido fácil, pero que, bueno, pues hemos intentado recorrer con la mayor de las honestidades posibles, cometiendo errores, pero también teniendo algunos aciertos importantes. Y mis últimas palabras van a ser estas, tomadas de Pedro Salinas, ¿no? Y tienen que ver con que creo que sois las personas que estáis ahora en primera línea a quienes van dedicadas estas palabras. A vosotros, a quienes vengáis a hacer lo que nosotros no hemos hecho, a dar el beso, los besos, yo diría que no pudimos dar, a soñar los sueños que se nos escaparon, a escribir la letra que se nos olvidó, os confío mi fracaso y os deseo la victoria. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños.